Muy bien, buenos días entonces a las personas también que nos ven por el internet a través de nuestro canal de YouTube y a través de la página web de la iglesia. Les saludamos también a ustedes. De pronto los hombres se van a identificar más con esta ilustración que les voy a dar. Era la noche del 28 de junio de 1997 y el mundo estaba a la expectativa de una pelea de boxeo entre un boxeador llamado Evander Holyfield y el muy conocido y demoledor Mike Tyson, que llegaba en ese momento al cuadrilátero, escuche, con 45 victorias, 39 de ellas por nocaut. El tipo, yo no sé si usted alguna vez, especialmente las damas seguramente no, pero este hombre, o sea, era demoledor y en cuestión de segundos a veces, había oponentes que no le duraban un round. Era impresionante. Resulta que Tyson había perdido unos meses atrás ante Holyfield y esta era una muy esperada revancha que los aficionados en el mundo estaban ansiosos por ver. La pelea comenzó y cuando estaba teniendo lugar el tercer round ocurrió algo increíble. Seguramente ustedes, especialmente los varones, saben qué fue lo que sucedió. De repente Mike Tyson se acerca a su oponente y le muerde la oreja y le arranca un pedazo de oreja. Le arranca un pedazo de oreja. Y eso no es lo peor. Lo peor es que el round siguió y él trató de morderle la otra oreja hasta que al árbitro dijo, no, esto hay que pararlo. Lo pararon y obviamente descalificaron a Mike Tyson. Y este hombre que había vencido a muchos de sus oponentes de manera arrolladora, esa noche fue controlado por completo por su ira. Y su carrera deportiva quedó marcada para siempre por este hecho. Hermanos, inicio con esta ilustración porque creo que podemos argumentar que todos estamos bajo el control de algo o de alguien. Algunas personas son dominadas por el miedo, otros son dominados por la ambición, otros por la lujuria, otros por el deseo de riquezas, el deseo de poder, otros por influencia, otros por la necesidad de ser aceptados. También hay factores externos que ejercen influencia sobre las personas, por ejemplo, elementos como las drogas, el alcohol, que tienen un efecto profundo en la conducta de aquellas personas que están bajo su influencia. Es, creo que de conocimiento de todos nosotros, que una persona que está bajo el efecto de este tipo de sustancias, en este caso alcohol o drogas, cambia por completo su manera de ser. Es otra persona, actúa diferente, piensa diferente, habla diferente que cuando está en su sano juicio. En el pasaje de esta mañana, el apóstol Pablo utiliza el vino como una ilustración de estos elementos que tienen poder para ejercer control sobre la vida de las personas y lo contrasta con el Espíritu Santo, exhortándonos a nosotros los creyentes a ser controlados por Él, controlados por el Espíritu. El verso de esta mañana es uno solo. El pasaje de esta mañana es un solo verso, el verso 18. Como usted sabe, los que nos están aquí por vez primera, estamos estudiando la carta de Pablo a los Efesios, estamos en el capítulo 5, hoy entramos al verso 18 y en esta mañana vamos solamente a estar en el verso 18, pero vamos a leer desde el verso 15 al verso 21 para tener el contexto completo del pasaje. Hermanos, como es nuestra costumbre, por favor, vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. Efesios capítulo 5, leemos de los versos 15 al 21. Dice el Señor: por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Es palabra de Dios. Hermanos, por favor, tomen asiento. Hemos argumentado en las últimas semanas
que tras haber expuesto los 3 primeros capítulos de la carta, en esos 3 primeros capítulos está la doctrina relativa, esto lo he repetido permanentemente, la doctrina relativa a nuestra posición como creyentes en Cristo, nuestra realidad espiritual explicada de manera doctrinal. Y a partir del capítulo 4, Pablo inicia a mostrarnos la forma práctica como esas verdades internas, esas verdades espirituales han de manifestarse en nuestras vidas. Y uno de los recursos que el apóstol Pablo utiliza para este fin es el uso del contraste. El contraste. Usted se acordará probablemente que en el verso 8 de este mismo capítulo 5, Pablo habla de tinieblas y luz, ¿se acuerda? Y dice que ustedes antes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor, hablándole a los creyentes de Éfeso, y por extensión a nosotros los creyentes también. Luego en el pasaje de la semana anterior hubo un contraste muy claro: necedad y sabiduría. Ese fue el contraste de la semana anterior. El apóstol Pablo nos llamó a vivir no como insensatos, sino como sabios. Y en el texto de esta mañana el apóstol presenta nuevamente un contraste. Y el contraste es este: el efecto nocivo de factores externos que controlan la vida de una persona. En este caso, el vino, ¿sí? En este caso el vino, frente a la influencia positiva de la persona del Espíritu Santo. Es importante entender que este verso de hoy, el 18, está muy conectado con los versos 15, 16 y 17 que consideramos el domingo anterior. Nuevamente, Pablo nos exhortó el domingo anterior a vivir sabiamente, a vivir con sabiduría. Y para vivir con sabiduría, vimos la semana pasada que es fundamental comprender la voluntad de Dios. ¿Sí? No podemos vivir sabiamente si no conocemos la voluntad de Dios, porque si no conocemos la voluntad de Dios, entonces no podemos seguirla. ¿Estamos de acuerdo? Para poder seguirla, primero hay que conocerla, y es parte de lo que hablamos la semana pasada. La comprensión de la voluntad de Dios y la sumisión a ella, muy importante, es lo que aparta al hombre de la necedad para permitirle vivir una vida sabia. Y es en ese contexto de el contraste entre la necedad y la sabiduría que Pablo nos dice en nuestro pasaje de hoy, el verso 18: y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Vamos a ir por pedacitos porque ahí hay mucho por hablar. Primero, la palabra embriaguen, es importante entenderla. Es una palabra que está traducida obviamente del griego mezisco, que significa intoxicarse. Es intoxicación. O sea, aquí Pablo está hablando de intoxicación. No está hablando de tomarse una copa de vino. Está hablando de intoxicación. El apóstol Pablo hace alusión al vino. ¿Por qué? ¿Por qué será que hace alusión al vino? Es posible, hermanos, que la alusión al vino es simple y llanamente porque en el primer siglo el vino era la bebida embriagante más común, la más común de todas. También es importante entender esto. Esto lo hemos hablado. La ciudad de Éfeso estaba sumida en la idolatría, ¿se acuerda? Y hablamos de que muchos de estos creyentes de Éfeso muy probablemente habían sido parte del paganismo, y como parte del paganismo, bueno, en los ritos idolátricos se utilizaba el vino, ¿sí? ¿Y para qué? Para generar embriaguez. ¿Para qué? Para que la gente perdiera la cabeza y hicieran todo tipo de porquerías. Esos cultos idolátricos eran terribles. Había una mezcla terrible de cosas y la embriaguez era parte de eso. Obviamente, estos creyentes, los que hubiesen sido parte de eso, bueno, ahora habían sido restaurados, renovados, redimidos por la sangre de Cristo, y Pablo, a la luz de todo lo que les acabo de decir, les dice: no se embriaguen con vino. Es importante esa aclaración porque nos da una perspectiva, ¿sí? Que estos creyentes, muy probablemente muchos de ellos, habían sido intoxicados muchas veces con el vino. Ahora, ¿cuál es el principio de fondo del mandato? Y el punto central del pasaje de hoy es este, hermanos: es que el creyente no debe ser controlado por ninguna influencia distinta al Espíritu Santo. Ese es el punto del mensaje. Porque yo no quiero que hoy salga alguien pensando: bueno, el pastor dijo no se embriaguen con vino, pero entonces me embriago con aguardiente, o con tequila, o con ron, o no, usted se ríe, pero no es así.
O sea, la intoxicación por cualquier cosa está mal. Y justamente es lo que Pablo nos llama hoy a que nuestra vida esté controlada, y eso lo vamos a ver más tardecito, por el Espíritu Santo. ¿Sí? Que sea el Espíritu Santo de Dios quien controle nuestra vida y no cualquier otra cosa. Entonces, hablemos un poquito de una influencia controladora negativa, porque aquí en el pasaje hay dos influencias controladoras, una negativa y una positiva. La negativa, en este caso, representada por el vino; la positiva, el Espíritu Santo. Entonces, hablemos un poquito primero de la que es negativa. Cuando una persona está ebria o está drogada, pierde la sensatez y actúa de una manera necia. Hablemos del alcohol, por ejemplo. El exceso de alcohol ejerce una influencia tal que la persona intoxicada termina siendo completamente dominada por sus efectos. Yo creo que usted lo sabe. ¿Qué pasa con una persona embriagada? La persona embriagada pierde su sano juicio y cree y tiene la disposición de hacer cosas que en su sano juicio no haría. Entonces, por ejemplo, un borracho, yo no he visto nunca a un borracho sabio. El borracho es necio, pierde la noción de la realidad, termina siendo controlado por sus impulsos y por su criterio discapacitado. Eso es lo que sucede en la vida de un borracho o de cualquier persona bajo la influencia de alguna de estas cosas. Se pierde la capacidad para razonar correctamente. La conducta es profundamente alterada y por eso es que muchas personas cometen graves errores cuando están bajo los efectos de alguna de estas sustancias. Repito, estamos hablando de embriaguez. Pregunto yo, ¿cuántos accidentes no han ocurrido? Porque el borracho dijo, no, yo puedo manejar. No, yo manejo. Se pone necio y maneja y va y se estrella y se mata a él y mata a otros. Creo que eso pasa todos los días en todo el mundo. ¿Cuántas familias no han sido destruidas y las vidas de cuántas personas no han sido destruidas por las consecuencias del abuso de estas sustancias o del uso de estas sustancias de una manera abusiva? ¿Cuántos esposos infortunadamente no llegan a su casa a golpear a la esposa, a golpear a los hijos por estar bajo los efectos de este tipo de sustancias? ¿Cuántas personas no han caído en inmoralidad sexual, por ejemplo, y otro tipo de pecados cuando su capacidad de razonar queda inhabilitada por estas sustancias? Les recuerdo una vez más, en los versos anteriores Pablo habló de necedad y sabiduría y nos exhorta a vivir sabiamente. El punto es permitir que estas sustancias o cualquier otra cosa ejerza control sobre nuestras vidas es una muestra de necedad, no de sabiduría. Hablando un poquito del vino y de la embriaguez, Proverbios 21, mire lo que dice. Dice, el vino es provocador, la bebida fuerte alborotadora, y cualquiera que con ellos se embriaga, nuevamente, embriaga, no es sabio. ¿Sí? Cualquiera que con ellos se embriaga, no es sabio. Proverbios 23 también llama a la sabiduría en este aspecto y advierte del peligro de caer en manos de esa influencia. Se lo leo, Proverbios 23, versos 19 al 21. Dice, escucha, hijo mío, y sé sabio, y dirige tu corazón por el buen camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comilones de carne, porque el borracho y el glotón se empobrecerán, y la vagancia se vestirá de harapos. Creo que queda claro que la palabra de Dios presenta la embriaguez como una necedad, y en este caso una necedad tal que puede llevar a la pobreza. Y yo creo que usted ve ejemplos de esto todos los días en las calles. Todos los días. En las calles se ve permanentemente. Imagínense en esta ciudad, imagínense en nuestros países. Vemos personas que por estar consumidas por un vicio lo han perdido absolutamente todo. Para algunos el vicio es el alcohol, para otros las drogas, pero al final del día el resultado puede llegar a ser el mismo. Es una vida completamente destruida. Yo no sé si usted ha visto vidas destruidas. Yo he visto vidas destruidas. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan de esto, pero hace años, 2013. Me acuerdo que fue en el año 2013. Nosotros íbamos en el carro. Gaby todavía no había nacido, o sea que por eso no te acuerdas, Gaby. Íbamos en el carro y de repente íbamos a montarnos en el Turnpike y venía en la rampa del Turnpike una mujer, pero
delgada, flaca, empujando un carrito de mercado. Y nos conmovió tanto. La señora caminó y se hizo a un ladito y ahí había un árbol y se metió. Se hizo debajo de un árbol y nosotros la seguimos, paramos el carro. Yo me bajé. Esa mujer tenía la cara completamente ensangrentada. Le dije, ¿qué te pasó? Me dijo, mi pareja me agarró a golpes. Esa expresión de esta mujer, o sea, obviamente se le veía la droga por encima, ¿sí? Pero esa expresión de desesperanza. Y ese día yo supe que esa mujer había perdido su vida, su dignidad, su vida. Muchas veces cuando se trata de ayudar a estas personas, algunas se dejan, pero muchas veces no se puede ayudar. Son personas que están completamente consumidas. Obviamente el Señor puede cambiar cualquier persona y puede sanar cualquier persona, pero la realidad, hablando de lo que les estoy diciendo, es en el caso de esta mujer, se le había destruido la vida. Se le había destruido la vida. Ella pasaba pidiendo limosnas, no para comer. Todo su dinerito ellas buscando para poder drogarse. ¿Y por qué les digo eso? Esta mujer, ¿y por qué la pongo de ejemplo? La pongo de ejemplo porque es una persona que, como muchas, era esclava. Era una esclava, en este caso, de las drogas. Esclava. Y por eso es que Pablo nos dice en nuestro pasaje de hoy, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Repito, el punto del pasaje es el control. No dejen que nada los controle, aparte del Espíritu Santo de Dios. Ese es el punto. Disolución, dice, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución. ¿Qué es disolución? Tiene que ver con una vida desenfrenada, una vida derrochadora, una vida sin control. Encierra la idea de libertinaje, de desperdicio. Proviene, interesantemente esto, escuche, proviene de la misma raíz utilizada, que la palabra utilizada en la parábola del hijo pródigo. Usted conoce la parábola del hijo pródigo y el muchacho se fue y dice que vivió perdidamente. Y usted sabe lo que hizo, ¿no? Bueno, ese perdidamente es la misma palabra disolución aquí. Es lo mismo. O sea, que nos da la idea de una vida que se salió de las manos. ¿Cuál es el punto? En el pasaje, la embriaguez conduce a una vida sin control, a una vida desenfrenada, a una vida dominada por la necedad. Entonces, en lugar de ser dominados por el vino o por cualquier otra cosa, por eso digo, aquí el vino ejemplifica lo que Pablo está diciendo. No solamente es el vino, sabemos que hay otras cosas, ¿sí? Pero el punto es, en lugar de que una influencia controle nuestra vida, una influencia externa o interna, a través del miedo, la ira, como le pasó a Mike Tyson, en lugar de eso, Pablo nos llama a ser llenos del Espíritu. Y este punto es súper importante. Y aquí vamos a pasar un ratito para tratar de entender qué significa ser llenos del Espíritu. Porque quiero decirle que especialmente en nuestra época, en nuestro tiempo, hay mucha confusión con respecto a la llenura del Espíritu Santo. Entonces vamos a buscar comprenderlo, y para poder comprenderlo hay que hablar un poquito de cómo utiliza la palabra de Dios esa idea de la llenura, y particularmente voy a hablar un poco de lo que es el ministerio del Espíritu Santo sin ir muy a fondo porque si no se nos va el tiempo. Pero lo primero que quiero decirle, escuche, muy importante, ser llenos del Espíritu no es lo mismo que recibir el bautismo del Espíritu Santo cuando una persona es salva. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando nosotros somos salvos, cuando el Señor nos concede la salvación, sí, ciertamente somos sellados, ya lo vimos, ¿no? En Efesios, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. De acuerdo. Pero eso no significa que sea lo mismo que ser llenos del Espíritu. Ahorita se lo voy a mostrar. No es lo mismo. Primera de Corintios 12, verso 13. Mire lo que dice Pablo. Pues por un mismo Espíritu, todos, hablando de los creyentes, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos creyentes se nos dio a beber del mismo Espíritu. Importante, aquí Pablo habla de una acción, ¿qué? Pasada, ¿no? Pasada. Por un mismo Espíritu ya fuimos bautizados. Y se nos dio a beber en el pasado un mismo Espíritu. Es una acción que tuvo lugar
Una vez. Una vez. Ahora bien, ¿qué significa esto? Significa que todos los creyentes, todo creyente ha sido hecho, todos hemos sido hechos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Por eso es que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y Él es la cabeza. Hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo. Hemos sido unidos al cuerpo de Cristo. Pero ese evento ya tuvo lugar y no vuelve a repetirse. También usted conoce seguramente que el Espíritu Santo de Dios viene a vivir dentro de nosotros. ¿Recuerda? El propio Pablo lo afirma en 1 Corintios 3:16 de esta forma. Dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Y el verso 19 del capítulo 6 de esta misma carta de 1 Corintios dice lo siguiente, nuevamente Pablo, ¿o no saben que su cuerpo, ¿sí? Como los de creyentes, o sea, al creyente le está hablando, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? O sea, que en ese orden de ideas es muy importante comprender que el mandato de nuestro pasaje de hoy, que es un mandato, y ahorita lo vamos a ver, ese mandato de ser llenos del Espíritu Santo no es lo mismo. No es lo mismo que el bautismo del Espíritu Santo que todo creyente experimenta al momento de la salvación. Y tampoco es lo mismo de la realidad que acabamos de hablar, de la habitación del creyente la habitación del Espíritu en el creyente. Yo les he dicho varias veces, no existe un creyente que no tenga el Espíritu Santo. Es así de simple. O sea, no existe un creyente en Cristo genuino que no tenga el Espíritu Santo. Todo creyente tiene el Espíritu Santo. ¿Qué dice Pablo? Romanos 8:9. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿De acuerdo? Entonces, cuando Pablo habla en nuestro pasaje de ser llenos del Espíritu, importante este punto que sigue, tampoco se refiere a una experiencia posterior a la salvación, como muchas personas creen. ¿Sí? Una experiencia en la cual el creyente recibe lo que llaman algunos una segunda bendición, una segunda unción, una porción mayor del Espíritu. No tiene nada que ver con eso, la llenura del Espíritu Santo que vemos en la palabra de Dios. No tiene nada que ver, hermanos. Entonces, ¿qué significa? O sea, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice sean llenos del Espíritu Santo? ¿Qué quiere decir? O sean llenos del Espíritu. Hay dos connotaciones bíblicas principales. La primera, que la vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tiene que ver con empoderamiento. Empoderamiento para llevar a cabo una labor específica. Y la segunda implica una condición espiritual de carácter. De carácter. Entonces vamos a hablar un poquito primero de esa función y la llenura del Espíritu para llevar a cabo una función en particular. Le voy a dar unos cortos ejemplos bíblicos. Éxodo 31. En Éxodo 31, ¿qué está pasando? Bueno, vemos que el Señor capacita a Bezalel para llevar a cabo parte de la obra del tabernáculo. En Éxodo 31, en los versos 1 al 5, leemos lo siguiente. Dice, el Señor habló además a Moisés, diciendo, mira, he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Verso 3, escuche, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. ¿Para qué? Verso 4, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el labrado de piedras para engaste y en el tallado de madera, a fin de que trabaje en toda clase de labor. O sea que ahí claramente la función del Espíritu Santo es capacitar a este hombre para que haga un trabajo impresionante en la construcción del tabernáculo. Primera de Samuel 16, vemos el caso opuesto al que acabo de mencionar. Resulta que el Señor había llenado al rey Saúl, primer rey de Israel, lo había llenado de su espíritu. ¿Para qué? Para capacitarlo para gobernar a Israel. ¿Pero qué hizo? Se lo quitó. Se lo quitó por su desobediencia. Primera de Samuel 16:14. El espíritu del Señor se apartó de Saúl
y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. Tremendo. No puedo comentar sobre eso porque aquí me quedo. Un espíritu malo de parte del Señor. Solamente le digo esto: el Señor es soberano sobre todas las cosas. ¿Por qué es importante comprender este verso que acabo de mencionar, en el contexto de lo que estamos hablando? Porque no podemos concluir, por lo que acabamos de leer, que el Espíritu Santo puede abandonar al creyente en Cristo una vez viene a morar en él, ¿sí? Porque entonces eso implicaría que un creyente puede perder su salvación, y obviamente esa idea es contraria a la seguridad del creyente en la persona de Cristo. Muy importante. Ahora bien, habiendo dicho eso, es importante aclarar que el Espíritu Santo siempre ha cumplido la función de regenerar, de dar vida, impartir fe, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Eso es una realidad. O sea, el punto, y para no alargarnos ahí, el punto es, no habla de salvación el verso en 1 de Samuel. Entonces, una connotación bíblica de la llenura del Espíritu es empoderamiento. Empoderamiento para que las personas puedan llevar a cabo una función especial, ¿sí? La otra connotación de la llenura del Espíritu, que vemos en las Escrituras, tiene que ver, como les dije ahorita, con una condición espiritual que debe caracterizar de manera habitual la vida del creyente. Y ahorita usted lo va a entender mejor. Tiene que ver con aspectos como la fe, la sabiduría, el gozo, la obediencia en la vida del cristiano. Una ilustración: Esteban. ¿Usted se acuerda de Esteban, el primer mártir de la iglesia? Resulta que en Hechos 7, la Biblia dice que cuando Esteban antes de ser martirizado, lo iban a matar. La Biblia dice: Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Qué había hecho Esteban antes? Antes de que la Biblia dice eso, ¿qué había hecho Esteban? Esteban había hablado la verdad y había confrontado duramente a los líderes judíos, a pesar de que él sabía que eso le podía o le iba a costar la vida, como realmente sucedió. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué pudo hablar de esa forma? Porque el Espíritu controlaba su vida de manera habitual, ¿sí? El Espíritu de Dios controlaba su vida de manera habitual, y en este caso él pudo hablar la verdad. El Señor le permitió hablar la verdad, y pudiera usted verlo también un poquito como de la otra manera, ¿no? O sea, que el Señor lo capacitó en ese momento para hablar eso, pero yo lo veo más como el hecho de que él fue firme. No era que necesitara un conocimiento especial de lo que iba a hablar o palabras especiales de lo que iba a hablar. Necesitaba más bien el coraje para hablar, a pesar de que sabía que esto que iba a decir probablemente le iba a costar la vida. Y para eso se necesita el Espíritu Santo. Se necesita esa convicción del Espíritu, que es parte de lo que estamos hablando. Y lo mismo pasó con los apóstoles. Lo mismo en el libro de los Hechos usted ve, por ejemplo, Hechos 13. Vemos que está Pablo y sus acompañantes son expulsados de Antioquía, de Pisidia. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. Simplemente, ¿no? Por predicar la palabra de Dios. Habían proclamado a Jesús a pesar de la oposición. ¿Por qué lo hicieron? No porque pensaran que no iba a haber oposición, ellos lo sabían, pero porque el Espíritu controlaba sus vidas, ¿sí? Y de hecho dice, al final del verso 52, dice: los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ahí está parte de la llenura del Espíritu. O sea que en este caso ni Pablo, ni Esteban, ni sus acompañantes, los acompañantes de Pablo, fueron controlados por el miedo. Estaban llenos del Espíritu de Dios y eran controlados por el Espíritu del Señor. Entonces, a la luz de esto que acabo de decir, volvemos a nuestro pasaje. Pablo nos dice: sean llenos del Espíritu. ¿De qué está hablando? Está hablando de control. Está hablando de el control que el Espíritu Santo de Dios ha de ejercer sobre nuestras vidas. Y el apóstol contrasta el control negativo que ejerce una sustancia como el vino o con el control positivo que ejerce el Espíritu Santo. Ya lo dijimos. Y por eso nos dice: sean llenos del Espíritu. Otro punto vital. Fíjese que no nos dice: llénense ustedes del Espíritu. Dice: sean llenos del Espíritu. Utiliza una voz pasiva. ¿Qué significa eso? Que la llenura la realiza Dios. Es un trabajo de Dios. Ahora bien, mire esto. Esto es muy importante. Definitivamente la acción la realiza Dios, pero el mandato, ¿a quién está dirigido? A nosotros. ¿Se da cuenta de eso?
La acción la realiza Dios, pero el mandato está dirigido a nosotros. ¿Qué significa eso? Vital. Somos responsables de colocarnos en una posición de obediencia y de sumisión para que entonces el Espíritu ejerza su influencia sobre nuestra vida. Ahí está esa fina línea entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, que es muy importante, muy importante. Piénselo de esta forma. Somos llenos del Espíritu Santo a medida que nuestra vida se somete a su control. ¿Sí? La llenura del Espíritu, ¿cómo se manifiesta? Hermanos, se manifiesta a través de un camino de obediencia con el Señor. Obediencia al Señor y obediencia a su palabra. Usted ha escuchado Colosenses 3:16, ¿qué dice? Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Que la palabra de Cristo habite en abundancia. ¿Por qué? Porque cuando la palabra de Dios llena nuestra vida, ¿sí? Si la palabra de Dios está habitando abundantemente en mi corazón, en mi mente, ¿qué va a pasar? Pues que ejerce una influencia. Ejerce una influencia. Hermanos, una mente saturada de las Escrituras piensa distinto. Un corazón saturado de la verdad de Cristo siente diferente. Y un individuo lleno de la palabra de Dios vive diferente, no le quepa duda. La palabra de Dios santifica, transforma, cambia. Somos llenos del Espíritu cuando los pensamientos de Cristo son los nuestros. Cuando la voluntad de Cristo es la nuestra. Cuando, muy importante, los estándares de Cristo son los nuestros. Y cuando la razón de nuestra vida es servirle. Otra cosa muy importante. Ese sean llenos del Espíritu de nuestro pasaje, fíjese, contrario al que vimos en Corintios, que era algo pasado, esto es continuo. Karen, sean llenos del Espíritu. ¿Qué significa eso? Sean permanentemente llenos del Espíritu, esa es la idea. Es algo de todos los días en nuestra vida, todos los días. Todos los días, nosotros como creyentes debemos buscar diariamente ser llenos del Espíritu. Es básicamente la idea. Cada pensamiento, ¿cómo? Vamos a decir, ¿cómo? Ok. Cada pensamiento, cada decisión, cada acción, hemos de someterla al control del Espíritu Santo de Dios. Cada cosa. Yo se lo ilustré un poquito la semana pasada, sí creo que fue la semana pasada. Para poder ilustrar eso que le estoy diciendo, yo le dije a usted, imagínese que usted tiene físicamente al Señor Jesús a su lado ahorita. Imagínese que Jesús anda con usted para todo lado. ¿Cómo afecta esa conciencia su vida y mi vida? Esa es una buena manera de ilustrarlo. Entonces, claro, cuando yo tengo a Jesús al lado mío, si yo lo tengo presentemente, ¿no? Físicamente al lado mío, ¿no? Entonces de repente yo digo, bueno, esto que voy a hacer como que al lado de Jesús, no, yo no, porque ahí está Él, ¿no? O sea, no estoy diciendo que... El punto de la ilustración es la conciencia permanente de la persona de Cristo en nuestra vida. Ese es el punto. Que si nosotros tenemos esa conciencia, vivimos distinto. Es así de simple. Vivimos diferente. Y esas cosas que no haríamos, escuche esto, importante, aquellas cosas que no haríamos porque Jesús está al lado mío, bueno, esas son las cosas que nos impiden ser llenos del Espíritu. Esas son las cosas que nos impiden ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Y esto se extiende obviamente también a nuestros pensamientos, a nuestros deseos, a nuestras intenciones. No solamente es lo de afuera, las intenciones del corazón. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Lo que pensamos es todo. Acuérdese una cosa, el Señor conoce todo de nosotros, todo. Y no hay nada de nuestra vida que Él no vea. Por eso la semana pasada le dije, a las personas nosotros le podemos meter el cuento que queramos, pero no al Señor. El Señor conoce cada uno de nuestros corazones de manera perfecta. Termino recordando una escritura, hermanos, que al aplicarla si aplicamos esta escritura podemos estar encaminados
a estar siendo llenos del Espíritu. Está en 1 Corintios 10:31 y creo que se la mencioné también la semana pasada. Es muy importante y muy simple. Dice, entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, lo que sea, háganlo todo para la gloria de Dios. Hermanos, cuando nosotros buscamos glorificar al Señor con cada aspecto de nuestra vida, ¿qué estamos haciendo? Estamos manifestando el fruto de una vida llena del Espíritu. ¿Sí? Usted conoce el fruto del Espíritu en Gálatas. Bueno, eso es vivir llenos, ser llenos del Espíritu, es vivir en obediencia al Espíritu, es caminar en el Espíritu, y cuando hacemos eso, el fruto es lo que usted ve en Gálatas 5. Amor, gozo, paz y los otros. Hermanos, hoy el Señor nos ha llamado a no dejarnos controlar por nada ajeno a su Santo Espíritu. Que ni el alcohol, las drogas, el miedo, la ira, la lujuria, la pereza o ningún otro elemento controlador tenga influencia sobre nuestras vidas. No porque estas cosas sean equivalentes al vino que Pablo menciona, sino porque todas estas cosas que mencioné pueden llegar a ejercer un control que le pertenece solamente al Espíritu Santo de Dios. Sometámonos, hermanos, exclusivamente al control del Espíritu Santo del Señor, y al hacerlo viviremos vidas que van a traer gloria a nuestro Dios, como lo acabamos de ver en 1 Corintios 10:31. En el próximo mensaje vamos a ver cómo se manifiesta externamente una vida llena del Espíritu Santo de Dios. Oremos. Padre, damos gracias a ti en el nombre de Jesús por este tiempo. Damos gracias a ti por el privilegio de estar en esta mañana en tu presencia para alabarte, para buscar de ti, Señor, para escuchar tu palabra. Ahora vamos a proceder a tomar la cena tuya, Señor, la cena del Señor, y ayúdanos para que lo hagamos todo con reverencia, con el respeto que tú mereces, Señor, y damos gracias por tu santa palabra. Pedimos que nos ayudes para que nuestras vidas sean vidas agradables a ti y que podamos aceptar este llamado de ser llenos del Espíritu tuyo, Señor. Controla nuestras vidas, Señor. Que seas tú aumentando en nuestra vida y nosotros disminuyendo. Que haya más de ti en nosotros y menos de nosotros. Para alabanza y gloria de tu nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.